las becas Elisa Acuña, pero inclusive si lo pensamos, pues desde hace tiempo han habido pequeños procesos donde, digamos, una de las demandas es que la universidad o el gobierno tendrían que garantizar todas las posibilidades para que la gente pueda estudiar, ¿no? Pensando inclusive en quienes hoy no cuentan con ese derecho, pues nos pareció que era una genial idea poder invitar a Sandra, les presento a Sandra Romero. Ella fue una compañera que participó en la huelga del 99, ¿no? en el CGH, Consejo General de Huelga. También porque, bueno, la semana pasada se cumplieron 24 años del estallamiento de la huelga, que además, no sé ustedes, pero al menos yo ahí sondeando con varias gente me he dado cuenta que es muy poco, como que poco ha permanecido en la memoria más histórica, ¿no? Como que la gente si piensa en movimientos estudiantiles recientes usualmente se va hasta el 68, cuando en realidad hubo una gran huelga de 9 meses que garantizó la gratuidad de la UNAM y con ello también que las cuotas en otros estados, aunque existan, pues no sean tan altas como en otros países, ¿no? Y bueno, nos parecía importante y una gran oportunidad poder tener un espacio donde poder charlar sobre la vigencia de la huelga del 99. Les contamos, bueno, la charla la convocamos también desde la agrupación juvenil anticapitalista, que digamos que somos la agrupación que ha ido mutando con los años de nombre y que en ese entonces en la huelga del 99, o que un poco venimos también de la tradición de Contracorriente, que fue una agrupación de jóvenes en la cual participaba Sandra, ¿no? Que fueron, bueno, parte de los miles y miles de jóvenes que participaron en la huelga. Y bueno, eso. En realidad la idea es que Sandra nos cuente, ¿no? Que pueda como dar una primera participación. Igual ahí si quieren ir preguntando, comentando algo al respecto. Igual si de entrada alguien tiene una súper duda que siempre ha querido saber sobre la huelga, si quiere plantearla de una vez, ¿no? La idea es que lo que sea más una charla casual, ¿no? Más que ponencia, un foro o algo por el estilo, sino que podamos compartir eso, porque la necesidad de regresar también a aquellos hilos de continuidad, pensando en cómo podemos, justo cada vez que está ya un nuevo movimiento, un nuevo proceso, no empezar desde cero, sino aprender también de todas las lecciones que los procesos pasados han dejado, ¿no? Pues normalmente cuando se habla, digamos, de la huelga, por un lado han pasado muchos años y por otro lado se sabe muy poco de algunas cuestiones y mucho de que entró la policía y de que fue una cosa con división, con pleito y con radicales, ¿no? Que es un poco lo que ha prevalecido. Por un lado hay muchas tesis, no sé si muchísimas, pero yo creo que sí hay unas cuantas docenas de huelguistas que han ido sacando perspectivas académicas del proceso desde distintas profesiones, y hay algunas elaboraciones en el libro, pero todavía son pocas, y la mayoría han sido escritas por personas que formaban parte del CEU, que en su momento fue el PRD. Hay un libro de Martí Batres que ronda por ahí el PDF en línea, que lo estuvo regalando la Brigada para Leer en Libertad, que en ese momento era como dirigente de las juventudes del PRD. Él, no sé, tal vez rondaba los 38 años, 40 tal vez por ahí. Y bueno, era como un dirigente de los sectores juveniles en la UNAM. Y él escribió ese libro, y hay algunos otros, ¿no?, que también expresan mucho. Les digo esto porque lo que prevalece en el conocimiento general del proceso es sobre todo la perspectiva de quienes formaban parte del CEU o cercanos a lo que fue el CEU. Y hay poco la perspectiva de lo que llaman justo toda el ala ultra, ¿no? Y eso tiene que ver en parte porque lo que conformaba el ala ultra no eran muchas organizaciones, o no era una gran organización, mucho menos partidaria como el PRD, que tuviese hoy, digamos, la consecuencia de sacar publicaciones. Entonces tiene un poco que ver con eso, con que si no hay una iniciativa individual o de un núcleo pequeño que lo quiera sacar, pues no surge. Y hay un grupo de compañeros que nos llamamos CGH Vive, que está ahí una página en Facebook, que decidimos como rescatar la memoria histórica de lo que fue la huelga de la UNAM desde el punto de vista de los sectores independientes, y el criterio, digamos, es quienes permanecimos hasta el final en el proceso.
Y bueno, estamos haciendo ahí, podrán ver como muchas cuestiones, cada determinadas fechas que hacemos determinadas publicaciones. Lo que fue el proceso de la huelga de la UNAM, en el año 94, cuando se vota el TLC, ustedes saben como ahora el TEMEC, ¿no? Son tratados económicos que se votan con el acuerdo de que van a funcionar por 30 años más o menos, como ahora el TEMEC está renovando el TLC. El TLC cuando se vota trae un apartado explícito de educación que plantea dos cuestiones claves como votadas entre el gobierno mexicano y estadounidense. La necesidad de convertir las universidades más adaptables a las necesidades del mercado. Prácticamente así literal se decía el apartado y se justificaba por qué. Y la necesidad de que fuera más acorde al cobro de colegiaturas. Entonces, si se fijan, la iniciativa o la intención del gobierno o del neoliberalismo venía muy desde arriba. Eso explica en parte por qué dura tanto la huelga, por qué fue tan inflexible la rectoría y el gobierno y por qué estaban súper cerrando filas para imponer el alza de cuotas, porque había una línea muy dura que venía de los organismos financieros con toda la disposición de tiene que ser porque lo tenemos que cumplir. A lo mejor distinto si fuese una iniciativa de un rector, digamos, medio volada, porque quiero reformar. No fue así, digamos, fue una línea política muy dura, bajada desde arriba, y un cierre de filas que implicó el cierre del régimen, que esa es una característica que vive la huelga de la UNAM, que cuando estaba la huelga en curso, no existía lo que hoy ustedes conocen como la alternancia en el poder, que hay distintos partidos, un día queda uno, un día queda otro. Era el 99% era PRI. Apenas había ganado el gobierno de la Ciudad de México por primera vez el PRD, que era como el primer ejercicio, digamos, de lo que después iba a ser el triunfo. De hecho, terminando la huelga en ese año, en el 2000, entra Fox por primera vez y se acaban 70 años de gobiernos priistas. Entonces, ustedes lo que tienen que imaginar en primer lugar es que el régimen era súper duro porque todo era PRI. Entonces, a ustedes, por ejemplo, les toca como la dureza de que hay mucho más violencia, mucho más narco, como esas cosas evidentemente se palpan, también hay mucho más precarización, pero hay este juego de partidos que maniobran más, que flexibilizan por acá, se pelean, se dividen, y eso antes no existía tanto, cerraban filas, decía gobernación y todos cerraban filas con gobernación. Entonces eso también explica por qué ese movimiento enfrentó una línea tan dura y un cierre de filas también tan ofensivo, en donde era todo lo que decía Televisa. Y otro elemento importante, pues que no había redes sociales. Entonces justo lo que decía Televisa era. Entonces, si de hecho esta onda de ultras y moderados por primera vez lo comienza a decir la prensa, ya no recuerdo en este momento cuál en particular, algún medio, o fue el Universal o fue Televisa o TV Azteca, y de ahí se empieza a extender. Y lo que hace el movimiento estudiantil es como que lo apropia, como que dice, ok, me vas a ningunear diciendo que yo soy ultra o que yo soy moderado, pues ok, ¿no? Obviamente a los moderados nunca les gustó el término, que les dijeran moderados, pero los ultras dijeron, perfecto, somos ultras, ¿no? Entonces por ahí es un poco como la sensibilidad de un movimiento estudiantil que desde el día 1 comenzó a enfrentar un golpeteo constante desde los medios. Antes incluso de aprobar las cuotas empiezan a salir comerciales en televisión de ¿sabes cuánto fuma en dinero un joven a la semana? ¿Sabes cuántas cervezas se compran a la semana? Como este tipo de cosas de sensibilidad de universitarios egoístas, ¿no? Y se niegan a pagar sus 20 centavos, ¿no? Porque en aquellas generaciones era muy común que masivamente nos íbamos hasta de los colegios periféricas, veníamos hasta la ventanilla de CU para garantizar los 20 centavos, porque comenzaban a hacer esta maniobra bancaria de que en el banco solo 20 pesos, y como había una sensibilidad de que nos quieren imponer la cuota, obviamente los 20 pesos es poco, pero es la medida para que mañana no sean 20. Entonces todo el mundo masivamente venía a pagar a ventanillas. Entonces sí existía como este sentimiento de no permitamos esas pequeñas maniobras que en última instancia son cobros ilegales, ¿no? Por eso pasan voluntarios, ¿no? Te vas al banco y bueno, yo quise, pero en realidad el banco no te va a recibir los 20 centavos. Entonces existían como mucho este tipo de cosas que chocaban entre sí, las maniobras de la rectoría, la cuestión mediática
y la intención de la comunidad, no les hablo aquí de movimiento estudiantil, la comunidad en general decía, no, esto es gratuito, pago los 20 centavos. Entonces, también muy probablemente en parte la composición del estudiantado, todavía era una universidad menos elitizada que hoy. Era súper difícil que estudiantes trajeran auto, por ejemplo. Ahora todo Filos está lleno de autos de chavos. Entonces, evidentemente la universidad se ha elitizado y esas circunstancias anteriores pues también generaban mucho hijo de trabajador, mucho joven que venía de Hidalgo, de Puebla, de Pachuca. Si bien no era masivo, comenzaba la elitización, había sí una estructura en general con mucha sensibilidad respecto a la necesidad de defender la gratuidad de la universidad. Entonces no hubo una ofensiva previa muy larga en tiempo, más o menos por noviembre comienzan estos comerciales. Nos vamos a vacaciones con esa ofensiva o esos ataques mediáticos y en enero dice el rector de la Fuente que va a hacer una reforma a las cuotas. Barnés. Y cuando justo surge esto, se comienzan a formar asambleas. El proceso es básicamente el que ustedes viven, ¿no? Asambleas que primero son muy pequeñas, que a veces el activismo o la misma comunidad se apuesta a que sean cada vez más masivas y se empieza a hacer un proceso donde el movimiento estudiantil de todas las escuelas y colegios comienza a palpar la intransigencia que después iba a mostrar con todo la rectoría, esa necesidad de imponer y de no dialogar. Desde el principio del proceso hasta cuando entra la policía, jamás fue reconocido el movimiento estudiantil como un interlocutor. Incluso haciendo mesas de diálogo, sentados con las autoridades, no eran reconocidos como un interlocutor. Nos sentamos porque no queda más remedio, pero no sabemos en qué va a derivar esta mesa. Era más como la maniobra, ¿no? Para derrotar o para desgastar. Eso fue una característica también, que los diálogos los utilizó mucho la rectoría para desgastar o para mostrar que había intransigencia del lado estudiantil. Entonces justo venía toda la ofensiva mediática diciendo, miren, pasó tal detalle en el diálogo que muestra bla, 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 ¿no? Entonces, cuando surge la necesidad de la comunidad de comenzarse a organizar, se hacen asambleas por colegio, por escuela, facultad, semestre, carrera, y muy rápido, en un lapso, qué sé yo, de 2 meses, surge un pliego petitorio de cientos de demandas, como normalmente pasa, y se conforma una asamblea general universitaria que intenta comenzar a esbozar el pliego petitorio, que como saben después se convierte en los 6 puntos, y esos 6 puntos lo que encarnaban era justo que en la generación nuestra, la década anterior, aun cuando no hubiésemos entrado todos, se había vivido la ofensiva neoliberal con las reformas más duras a los bachilleratos, al ataque al tipo de proyecto SSH, al ataque a algunas de las cuestiones que tenían que ver con el pase automático. Se impone por primera vez el examen único específico, que antes no existía, por ejemplo. El Ceneval, que es esta cúpula que nos quedaba claro en ese momento quién dirigía y cómo se elegía a las personas que se quedaban en el examen, y que se sabía que estaba conformada de algún convenio con empresarios asesores. Entonces, además, sin redes y sin una onda digital como la de ahora, toda la información era un poco como mucha secrecía de cómo funcionaba, y también mucha secrecía, como ahí sí se vive hasta hoy día, de cómo funcionaba la Junta de Gobierno. Entonces, por un lado se comienza a vivir esta ofensiva de la rectoría, que deja muy claro que va a imponer un reglamento general de pagos, que no acepta. Desde que se conforman las primeras asambleas son contadas las escuelas donde salen directivos a hablar a las asambleas. Desconocen a todas las asambleas. La línea desde rectoría hasta cada directivo era no reconocer ningún tipo de instancia organizativa independiente, y esa misma como choque de diálogo con la comunidad genera más efervescencia, y además muy rápido. Entonces la sensibilidad de aquellas generaciones previas en los ataques anteriores, por un lado era la experiencia de que habían sido derrotadas las principales huelgas, paros, luchas y movimientos de la última década, empezando por el Congreso del 89. Ustedes saben que el CEU surge en el año 86 con una huelga. Surge como un organismo estudiantil en ese momento democrático,
Y como término del proceso de lo que fue esa lucha estudiantil, la cúpula, que termina negociando con el rector de aquella generación, se convierte en lo que iba a ser la dirección del CU-PRD. Entonces comienza democrático, se burocratiza y en el 86 decir CEU era justo decir asamblea o gran consejo, y después del 86 ya era el organismo PRD, que unos sabían y unos no sabían que era PRD, es decir, funcionaba también a veces de manera velada. Y lo que pasa la década previa a la huelga de la UNAM es que el PRD-CEU se convierte en el organismo estudiantil súper mayoritario en la universidad. Había escuelas, había facultades donde podían tener 9 o 10 cubículos estudiantiles, por ejemplo, y eran los únicos. Evidentemente había otras corrientes, pero eran minoría. Y era difícil que pudieran alcanzar a tener un cubículo. A veces algunos estudiantes independientes de conjunto lograban tener algún cubículo, pero la gran mayoría organizativa era ceuista. Entonces esa era otra característica de la sensibilidad de nuestra generación, que las huelgas anteriores a la del 99 habíamos mirado las negociaciones del CEU donde no se había logrado nada, donde se habían levantado los procesos a cambio de promesas de suspensión, que se iba a negociar después, que se iba a hacer un congreso donde sus demandas después se cumplían. De hecho, el congreso del 89 fue profundamente progresivo porque se juntan masivamente la comunidad universitaria en distintos auditorios a discutir guarderías para madres universitarias con hijos, comedores, transporte. Algunas de las conquistas que hoy existen se logran, pero lo que ocurre después de ese congreso es que la gran mayoría de esas demandas no se cumplen. Y ahí lo que se termina por consolidar son dos cuestiones claves. El surgimiento del PRD como oposición en México, oposición al PRI con Cárdenas al frente, la trampa del Congreso Universitario. Evidentemente Cárdenas pierde las elecciones, pero se consolida como la izquierda, un nuevo partido democrático burgués opositor, en ese momento súper prestigiado en este país. Y todo el 90 y más por ciento de las generaciones setentistas que vivieron Guerra Sucia, que vivieron 68, que vivieron un montón de procesos de mi padre hasta un poco más arriba, se fueron a las filas del cardenismo. Entonces, por ejemplo, para mi generación había muy poca posibilidad de organismos independientes. Y lo que logra la generación del 99, digamos, es un poco como vivir, palpar esa sensibilidad de las décadas previas, de traiciones, de negociaciones a espaldas, de que se reforman los SH, se eliminan los turnos, se impone el examen único, se impone el reglamento del Ceneval, y todas las reformas del 97 sobre bachillerato y CCHs. Entonces la sensibilidad era no podemos volver a perder. Por eso el movimiento estudiantil del 99 surge, evidentemente no con hiperclaridad, pero había muchos que comenzábamos a desarrollar esa desconfianza en esta vieja dirección y que la cuestionábamos casi desde el principio. Y una característica del CEU, que no sé si ustedes la palpen hoy, a lo mejor si hay algún sector de Morena en asambleas y demás, la verdad no sé si usan el mismo diálogo, pero en ese momento era muy característico que si había asambleas pues con ímpetu de seguir organizándonos, etcétera, era no hay condiciones, por ahora no es posible, mejor vayamos al diálogo, ¿qué creen? Ya hablé con tal directivo y opina tal cosa. Siempre era como flexibilizar, y justo ese tipo de diálogos que en ese momento eran muy extendidos, porque les decía que el 90 y pico por ciento de los cubículos era CEU, pues era un montón de cuadros, de oradores, de dirigentes que los fines de semana o que etcétera, se forjaban como cuadros del PRD con viejos dirigentes estudiantiles del PRD que les tiraban, digamos, la idea política con la que ellos acordaban y la venían con todo a pelear en las asambleas. Entonces, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que hoy es gobierno, Carlos Simas, que se acordarán que fue su esposo, que fue un dirigente estudiantil de la época de los 80s, Fernando Belauzarán, que en ese momento estaba en posgrado, pero hoy es diputado del PRD y ha estado súper abrazado con el PAN todo ya sexenio y medio. Muchos cuadros de aquella generación ochentera en la huelga del 99 eran gente como de edad, de entre posgrado y un poco más arriba, que se la súper sabían, que ya tenían una década militando, que tenían discurso y que además habían logrado prebendas producto de la traición del Congreso del 89.
Es decir, por ejemplo, las becas de las que tanto se presume el currículum de Sheinbaum, pues son producto de esas traiciones, que son una manera velada de, bueno, tú como cúpula, entonces de pronto terminas con la beca o terminas con determinada plaza, que son cuestiones que le dieron un acomodo político en la estructura o en la cúpula política de la ciudad universitaria a sectores del PRD. Mismo Ordorica, Imanol, que fue también un viejo cuadro, que él, por ejemplo, su cualidad es que tiene investigación relevante y además interesante en algunos temas. Por otro lado, pues también fue un cuadro del PRD que jugó su rol bajo estas políticas, ¿no? Más allá de que tenga algunas elaboraciones buenas. Entonces, de conjunto, pues había un grueso de una dirección política con estas características que el movimiento estudiantil comenzamos a conocerla en la práctica política y en ver justo las maneras o las maniobras como funcionaban, que habían sido las mismas maneras y maniobras como habían funcionado la década anterior, pero este movimiento estudiantil dijo basta. Y la manera de decir basta fue organizándose con asambleas y procesos democráticos, que había como un sentimiento muy profundo de intentar pelear y garantizar la autoorganización democrática. Entonces, si por ejemplo el Consejo Estudiantil, cuando estalla la huelga, decide delegados democráticos con determinado mandato, y si uno decía no, bueno, porque yo opino, ese delegado era revocado por no respetar el acuerdo de asamblea. Entonces esa es una característica muy fuerte de este movimiento estudiantil, que decide funcionar de manera democrática, y eso le comienza a hacer choque todo el tiempo a la dirección del CEU, porque ellos estaban acostumbrados a una dirección no rotativa, donde justo ellos un poco como expertos con los expertos de la academia, o los eméritos, o funcionarios, o la casta política del CEU, que finalmente son gente que tiene muchas medallas y diplomas, son quienes nos dicen cómo se debe dirigir los planes de la UNAM. Entonces ese movimiento cuestionaba eso, y por eso era muy golpeado por los medios, por los partidos. Me acuerdo que hasta, ¿cómo se llama el cargo que tiene Onésimo Cepeda? El máximo cargo de la Iglesia mexicana nos excomulga masivamente, ¿no? Porque dicen que no entendemos, ¿no? Y que no sé cómo lo habrá sustentado, pero de pronto hasta esa institución se pronuncia en contra del movimiento estudiantil, para que más o menos se den cuenta, por un lado, el nivel ridículo, ¿no? Porque salían toda clase de ataques surrealistas contra ese movimiento, ya no digamos porros, fósiles, lo obvio, pero también toda clase de calumnias para intentar menguar la sensibilidad de un movimiento que estaba muy convencido de la necesidad de funcionar democráticamente, y que había iniciado una pelea política desde el día 1 en ese sentido con la dirección universitaria que prevalecía en ese momento, que era el CEU. Eso es, en rasgos generales, lo que se comienza a configurar como ultras y moderados. Un bastión independiente que sí estaba conformado, por ejemplo, estaba Contracorriente, que es la agrupación donde yo militaba, una agrupación anticapitalista, revolucionaria, que nos reivindicábamos como tal, digamos. Había otras corrientes estudiantiles también independientes, pero que no formaban parte de partidos políticos del régimen, y esa era como la distinción que hacía ultras y moderados. Mucha gente independiente, donde podía haber corrientes diversas, pero siempre y cuando defendiéramos esta forma organizativa y democrática de funcionar. Cuando la rectoría decide, ve la contundencia con la que se estaban como avanzando en la organización estudiantil, decide llamar de última hora a los consejeros para votar las cuotas. Normalmente tendrían que sesionar en alguna instalación, deciden salir de la ciudad universitaria y se van a cardiología, y votan en 3 minutos las cuotas, como 7:30 de la mañana, cuando el consejo había citado una reunión a una movilización tipo 7, y la vota, digamos, de manera expresa, evidentemente antidemocrática. Y esa forma de votar las cuotas, además fuera de una institución que era ilegal según la legislación de una institución de la UNAM, termina por hacer que se convenciera todavía ese sector que tenía dudas de si estallar o no la huelga. Entonces la intransigencia, la manera como lo votan, etcétera, termina por consolidar al movimiento estudiantil como tal, y las asambleas vuelven a sus escuelas. Estamos ante el hecho consumado, todavía sin huelga, se votaron las cuotas, la lucha apenas empezaba,
y no quedó más remedio que desconocer al consejo, porque no había otra forma. Entonces, si se fijan, como que la misma necesidad comenzó a radicalizar la conciencia estudiantil, porque si no hubiésemos desconocido al consejo, pues ¿qué avanzamos con cuotas o qué hacemos? Entonces, la necesidad del desconocimiento nos lleva en la conciencia justo a trastocar y a cuestionar la democracia universitaria, la junta de gobierno, quién la conformaba, cómo lo votaron, cómo se largaron, es decir, todo ese cuestionamiento, imagínenselo ustedes, masivamente, pues justo genera una ruptura inicial en el choque de la conciencia de esta generación, que comienza a ser muy antiinstitucional y a decir, además, no solamente podemos hacer cosas superiores organizativas como lo venimos demostrando, porque la rectoría hace una consulta de última hora antes de votar, una consulta institucional y dice, bueno, aquí están los resultados, ¿no? Todo el mundo quiere cuotas. Entonces la asamblea se organiza masivamente y se hace una consulta hipernumerosa, que votaron más de 100,000 alumnos. Entonces imagínense ustedes a nivel logístico, cajas y urnas que deriven en 100,000 números votados. Es un nivel organizativo que se sentía y se palpaba con la fuerza que determinados corrientes independientes, compañeros combativos, digamos, pues lo expresábamos mucho como sí podemos y además podemos ir por más, como lo estamos demostrando. Entonces esa fuerza es lo que nos llevó a desconocer al consejo universitario. Y algunos consejeros que todavía tenían cierta confianza y tal en la manera como se votan las cuotas terminan por romper. Entonces el proceso de estallido comienza ya con el consejo desconocido. Y pues la rectoría definitivamente dice, bueno, nosotros no existimos, ustedes tampoco, y se vive un primer proceso de varios meses con Francisco Barnés ignorando absolutamente al movimiento estudiantil, es decir, sin un diálogo, un montón de meses, todo era movilización, brigadeo, y lo que hace el movimiento estudiantil cuando tú desconoces, eso no, evidentemente pues cualquier asamblea puede desconocer, pero si tú no lo sostienes organizativamente de manera súper organizativa, numerosa, con brigada, con trabajo de base, pues no es coherente. Entonces lo que se genera a posterior es justo toda esa organización desde la base y brigadeos contra la ofensiva de Televisa y TV Azteca. Salen brigadeos masivos, metros, autobuses, y se podía ver por toda la ciudad a docenas o cientos o miles a veces de brigadas de compañeros intentando cambiar la idea de lo que decía Televisa que estaba haciendo esta lucha. Entonces eso es también una de las claves del proceso que explica por qué dura tanto sin que fuese derrotado antes y que explica el nivel de sensibilidad y de solidaridad que tiene la población hacia él. De hecho, esta legislación que hoy existe en los metros, de que no se puede volantear, te detienen, te llevan a juzgado cívico, todo este rollo, es una legislación que se impone después de la huelga de la UNAM por el nivel de masividad con el que los jóvenes hacíamos política en los metros. Entonces justo se implementan algunas medidas reaccionarias en contra de estas medidas. Que, qué sé yo, si surge como surgió en el Yo Soy 132 y en otros momentos, pues ese tipo de legislaciones las haces estallar por los aires cuando como juventud eres más fuerte y te impones y las legislaciones terminan siendo abrogadas, ¿no? Que es lo que eventualmente puede llegar a pasar si alguna nueva generación se organiza de manera contundente. Entonces es justo parte como de pues, la experiencia, digamos, de primero que las generaciones deben confiar en sus fuerzas y que esa confianza puede venir en primer lugar de comprender que las autoridades universitarias responden a intereses de mercado, a intereses financieros de organismos y a intereses de partido y de régimen, y que eso es muy profundo. Entonces cuando a veces decimos ninguna confianza en las autoridades, pues no es, no sé, porque no queremos, porque somos ultras, intransigentes, o la palabra que se le quiera poner en esta generación, sino partiendo de justo esas experiencias, de lo que representa la necesidad de la casta política universitaria de mantener no solamente su coto de poder, como lo es el tribunal universitario y el consejo, sino los planes y toda la estructura universitaria de exclusión y de elitización universitaria. Cuando pasa un primer bloque de proceso únicamente es, digamos, todo es efervescencia, todo es felicidad en este momento, en el sentido de que va para arriba el movimiento, es masivo, un montón de organización, un montón de cosas en las calles, regresas con botes, no sé, mucho dinero, la solidaridad era masiva.
y se empieza a consolidar entre la comunidad. No había, era muy difícil que encontraras una persona en la ciudad que no supiera por qué luchábamos, y que luchábamos por tus hijos, y que esto es para hijos de trabajadores. Entonces todo lo de Televisa logra hacérsele contrapeso con esta manera de organizar, y justo ese movimiento hace muy suya la necesidad de brigadear, de estar en las calles, de hablar con la población. Es una característica que tienen, por ejemplo. Después hay un impasse, digamos, en el gobierno, comienzan a pasar algunos meses y deciden quitar, remover, tirar, digamos, o lo tira el movimiento al rector, y se da una primera gran celebración, ¿no? Donde había mucha incertidumbre, porque ya habían pasado varios meses y decíamos, bueno, celebramos esta noche, pero a primera hora pensamos, porque no sabemos, no decían nada más que cayó. Y ahí llega De la Fuente, que es el funcionario hoy del gabinete de AMLO, que está en la ONU, irónicamente como embajador de la paz. Y De la Fuente llega con un discurso distinto. Dice, yo vine a dialogar, yo reconozco al movimiento estudiantil y yo vine a dar solución. Entonces ahí, sin confianza, pero se dice como que el movimiento dice, por fin vamos a tener una mesa de diálogo. Se comienzan a hacer las primeras mesas de diálogo. Ahí todavía estaba el PRD dentro de la huelga, y el rector dice, además vamos a suspender el reglamento. Entonces lo que nosotros les proponemos es hacer una primera mesa de diálogo sin huelga, con todo mundo, y con la suspensión, y ahí vemos qué pasa. Y ahí empieza la ferrazón de nosotros, digamos, como consejo, que decimos, pues no, con suspensión no levantamos. Y prácticamente esto que les cuento es el cuento de aquí hasta el 6 de febrero, porque nunca hay otra oferta. La plantean diputados, le cambian la redacción y la plantean partidos políticos, le cambian la redacción y la plantean eméritos, la planteó todo el mundo de parte del régimen, lo plantean bien, mal, por la mala, por la buena, ninguneándonos, con órdenes de aprehensión, sin órdenes de aprehensión, con golpiza, o sea, de mil maneras, pero el contenido siempre fue el mismo, suspensión. Y el régimen nunca dio otra cosa más que suspensión. Entonces el movimiento, además, la cuestión es que cuando se conforma y se masifica al principio del proceso, no solamente incluye el reglamento en su pliego petitorio, sino que incluye abajo las reformas del 97 del Ceneval y el examen de admisión. Y esa demanda en particular, incluso más allá de las cuotas, esa sí trastocaba las reformas neoliberales de la década previa. Y era algo que el régimen no iba a tolerar y que el movimiento estudiantil estaba aferrado en sostener. Entonces, esa era la negociación, que como verán no era una negociación simple. De hecho, si ustedes hoy, no sé si la vez pasada me contaba Chabela del pliego petitorio, tiene muchas características del pliego de aquella generación, porque justo una y otra vez trastoca la ofensiva neoliberal que se ha vivido en México los últimos 35 años. Con distintas características, incluso muy probablemente si hay funcionarios que rondan los 60, pues son funcionarios que a nosotros ya nos golpearon, ningunearon, criticaron, o sea, es justo lo que ustedes enfrentan como nuevas generaciones, pues a tipos que ya la supervivieron 20 veces, ya maniobraron 20 años, ¿no? Y que tienen todo el colmillo para decirles, bueno, a ver, aquí está esto, pero no pidas más, ¿no? Entonces eso también es algo pues importante para ustedes que tomen en cuenta, ¿no? Que están dialogando con actores políticos que han funcionado a partidos durante muchos años y que además pueden seguir aquí, o sus generaciones que forjaron, ¿no? En la cúpula política. Cuando De la Fuente comienza con esta línea de maniobras, se viven algunos meses más con algunos diálogos, a veces se suspendían. Cuando se suspendían, supónganse que había un diálogo mañana y había una represión muy fuerte con detenidos, 8 o 10 detenidos, se suspendía el diálogo. No hay diálogo hasta que no liberen a nuestros compas. Entonces eso, por ejemplo, pasaba constantemente. Esa es la característica que si se los relata Batres va a decir pinches negligentes, no se sentaban, y es que en realidad había una pelea política al interior del consejo, como en una ocasión que llegan y dicen hay un abuso sexual a una compañera en Oriente, no quedaba claro, no era como ahora, ni tampoco el tema de género. Entonces, mientras no quedara claro, pero eso sí estaba confirmado y parece que como que los padres la habían asegurado, digamos, y era un tema pues, que se estaba cerrando, se da una pelea interna en el CGH en donde decimos, ¿qué onda? El diálogo es mañana, ¿dialogamos así?
Y por ejemplo, la línea del CEU en momentos como ese era así, con todo, vamos. Y la línea de sectores de la ultra era no manchen, ¿cómo? Y ahí radicaban las peleas políticas. No solamente en ese tipo de cosas, sino en otras también, de ese tipo, ¿no? Y tanto eso como las caracterizaciones del régimen. Entonces, cuando tú mantienes delegados revocables, 5 delegados cada fin de semana, y mañana te toca a ti, luego te toca a ti, luego te toca a ti, ya pasaron 2 meses, 3, 5, 7, todos somos perfectos analistas porque tenemos 9 meses rotando, oradores, empezamos hablando mal y ya todo el mundo después hablábamos muy bien, éramos muy buenos oradores. Entonces justo todo el conjunto del CGH, el más firme, digamos, que eran unos cuantos miles, pero no los cientos de miles que marchaban, eso es la característica que, como todo proceso que se alarga, la lucha comienza a tener siempre la solidaridad de cientos de miles en las marchas, pero no en los planteles, que es algo que normalmente pasa siempre, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a dar las diferencias políticas más profundas con los sectores del CEU, esto que les relato yo, de que el CEU comienza a decir, ya ganamos, ¿por qué quieren mantener las instalaciones si la suspensión es un triunfo? Y nosotros no ganamos nada, no nos han dado absolutamente nada. Esa discusión deriva en la salida del PRD de los planteles. Llega un momento, en algunos lugares se van 1 o 2 dirigentes con sanciones porque negociaron a espaldas, porque hablaron con algún directivo sin mandato, cuestiones de ese tipo, que los sectores independientes comienzan a llamarles intentos de traición, que en realidad lo eran, ¿no? Pero no se consolidan como tal porque el movimiento no lo permite. Y ahí surgen consignas históricas de aquella generación como parista moderado, futuro diputado, y se cantaban de un lado eso y del otro lado cantaban negligentes, bla, bla, bla. Entonces, lo que ustedes habrán visto en películas que son una mofa de derecha, como Güeros, es eso que yo les relato, ¿no? Visto por un sector clase mediero, súper aburguesado y de derecha que no comprende un proceso de pelea política profunda. Y además de un sector donde había cuadros juveniles del PRD asesorados por dirigentes de partido, con una comunidad estudiantil ya muy politizada y además golpeada en varias ocasiones por detenciones, por persecuciones en movilizaciones, y eso te iba forjando con cierta contundencia también. Entonces, imaginen ustedes un movimiento estudiantil que 9 meses atrás empezó desconociendo al Consejo, pues alcanza 9 meses después un nivel de radicalización impresionante, porque sostuvimos todo. Al principio era, bueno, a ver, pongamos barricaditas, y después eran balazos en la entrada. Entonces justo ese tipo de experiencias, pues evidentemente forjan a la generación. A lo mejor al principio ponías ahí tu fogata y tu cobija, y ya después pues aléjate 20 metros porque te pueden balear, ¿no? O súbete a la azotea porque si vienen autobuses con militares, entonces justo comienzan a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Por un lado, me acuerdo, creo que fue Ciencias, no recuerdo si Filos también, que se encuentra una red de espionaje, de cableado, hasta baños, es que es una denuncia muy famosa que hizo en ese momento, y hay sectores, digamos, de los compañeros del ala ultra, que se consolidan, bueno, como muy antirrepresivo, muy antipersecución, ¿no? Y el mismo proceso interno empieza a dar sensibilidades interesantes, muy chidas, ¿no? Había un sector muy por la legalización de las drogas. Imagínense ustedes, legalización de las drogas en el año 99, antes de guerra contra el narco, o sea, era medio chispado, ¿no? Pero lo defendían, y un sector decía ok, y un sector lo ignoraba, y un sector pues lo abrazábamos. Y empiezan a surgir justo pues, cualquier clase de colectivos, de compas, que empezamos a desarrollar nuestras perspectivas en medio del proceso. Por ejemplo, en Acatlán nos pusimos a estudiar todas las revoluciones del siglo XX, o sea, lo que haces en 9 meses, ¿no? Te da para un montón, ¿no? Para pensar un montón de cosas, y más o menos por diciembre, con un proceso de que se hacía el diálogo y se cancelaba, no se llegaba a nada, y un ir y venir con varios asomos de represión, ya sin el PRD en los planteles, a partir de que el PRD se va, que eso varía de unos a otros, es un lapso como de mes y medio, en algunos lugares se sancionaba al dirigente y toda la base se iba con él y abandonaban, en 1 o 2 lugares se expulsa directamente a alguien, que fue alguien que ya hizo así algo desacatando ya muy burocrático,
y la gran mayoría se van por cuenta propia. Y evidentemente había una base estudiantil con ellos que se abandona las huelgas. Y mucha de esa gente seguía yendo a las marchas, pero ya no iba al consejo y ya no estaban las guardias. Cuando pasa eso, por ejemplo, inmediatamente después de que se va el PRD, todos los planteles de la UNAM cortan la luz, así como que ya pasamos de onda pro a onda nada, ¿no? Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, entonces imaginen viviendo, porque ya era vivir en los planteles, entonces imaginen, entonces hay que empezar a resolver el agua, hay que empezar a resolver cosas básicas. La base del ESME se solidariza, empieza a poner cableados, luces parciales, aquí sí, aquí no. Y, por ejemplo, la burocracia de los sindicatos también juega un rol. La burocracia del STUNAM nunca quiere estallar oficialmente una huelga en favor, ni la del CITUAM, ninguna burocracia del país. Pero las bases de los trabajadores estaban siempre ahí con despensa en las puertas, estuvieron un montón de meses, hasta que hubo peleas también internas en el sindicato con la burocracia, donde discuten más fervientemente no vayan más y se empiezan a ir, pero también hubo una pelea al interior, digamos, del movimiento obrero, porque el nivel de masividad de lo que había en las calles que les relato justo estaba impactando mucho al país. Esa es una cuestión que también es importante que vean, que iba a caer el PRI en las próximas elecciones y el movimiento estudiantil comenzaba a expresar mucho esa rabia que empezaba a tener la población que acaba votando por Fox. Entonces evidentemente tuvo como esa desviación, digamos, burguesa o de sensibilidad de la población, pero el movimiento estudiantil estaba expresando ya mucho de esa rabia, de hartazgo por el priato. Y era histórico en realidad, porque había gobernado 70 años el PRI. Entonces, justo cuando empieza la separación, que es lo que les decía de que se va el PRD, hay elementos de debilidad, parece que no, pero que te apagan las luces de todos los planteles es un elemento de debilidad, de aislamiento, y así comienzan a surgir otros elementos de debilidad. Y lo que el movimiento estudiantil nunca abandona son los brigadeos. Entonces, creo que parte de eso fue lo que impidió que el aislamiento terminara por ser, digamos, muy grave, que existió, que se desarrolló, pero que se consolida una simpatía que nunca se quebró. Y eso explica también por qué cuando entra la policía sale 1 millón de personas a exigir la liberación de los estudiantes, que había, pues toda esa gente, de una u otra manera, algún estudiante en 9 meses le brigadeó. Y se enteró y lo escuchó y dijo, pues yo sé que además los vi y vi que era un estudiante normal y no el porro que me dice Televisa. Cuando viene esta ruptura es cuando se empiezan a vivir los elementos más radicales por parte del régimen, como los golpes políticos, suspensiones de diálogo cada que ellos opinaban, represiones, la represión de Periférico, por ejemplo. Entonces, el movimiento estudiantil empieza a hacer medidas consideradas más contundentes, como parar todo Periférico, y Televisa hace un escándalo de 2 semanas, cómo se atreven a parar la principal vía rápida. Entonces era muy así, era todo espectáculo por parte del régimen. Y el movimiento se sostiene, y en ese primer bloqueo de Periférico hay una represión por parte de una paliza, digamos, relativamente brutal, sin hospitalizaciones, pero con descalabrados. Y ahí el movimiento estudiantil vota una mega marcha en Periférico. Entonces siempre que vivíamos algo así rudo, decíamos, pues ahora vamos a lo más rudo, ahí mero de nuevo, ¿no? Entonces era como una característica, como, digamos, yo recuerdo mucho esta consigna del 68, ¿no? Desde nuestras frágiles manos habíamos hecho lo posible en términos políticos, en términos de estructura, pero no éramos una clase obrera con más capacidad. Y había una pelea política interna que la dimos hasta donde pudimos contra un partido burgués que no es cualquier cosa. Entonces también el nivel de peso político que puede llegar a tener cuando un partido orgánico, financiado y nacional tiene una opinión de cómo debe ser la lucha, también pesa mucho en el movimiento estudiantil. Entonces esa ruptura pues evidentemente pesa, pero es completamente falso lo que hoy por hoy se pueda llegar a escuchar o prevalece más en los balances de que tenía que ver con la cerrazón, con la intransigencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces sí, evidentemente pudo haber errores, ¿no? No, seguro los hubo, ¿no? En el sentido de, pues, justo un movimiento que se planta en el pliego petitorio expresa muchas debilidades, pero el problema que comenzó a enfrentar el movimiento estudiantil es que no había solución del pliego petitorio. Entonces, si no levantaste al día 1, pues no levantas a los 8 meses o a los 7 sin pliego. O sea, es incluso más loco levantar sin pliego 7 meses después, ¿no? Más derrotado incluso. Entonces el movimiento se mantiene y comienza todo el tiempo a seguir desarrollando iniciativas que el gobierno responde con represión. Cuando se da la primera represión ya más dura, que termina en prisión, es cuando se da una discusión al interior del CGH ya sin PRD, en donde empezamos algunos sectores, entre ellos Contracorriente, a decir que este movimiento estudiantil mexicano estaba teniendo impacto internacional. Y es la primera vez que surge los no global, la primera vez en la historia. Y por ahí, pues imaginen, sin redes, loco, pues nos empezamos a enterar por determinados medios que por ahí vemos, y tenemos la sensación de que sí, de que hay un impacto. Estamos una o dos asambleas. ¿A qué venía esto? A que teníamos fuerza, a que podíamos hacer llamados internacionales, a que podíamos votar otra clase de medidas como solidaridad en embajadas, como pensando qué más hacer, ¿no? Y eso da esta discusión un par de sesiones, y como parte de eso se vota un mitin frente a la embajada de Estados Unidos. Y hay sectores como que dicen, no, es que lo que están diciendo es una locura, ¿cómo vamos a impactar internacionalmente? Una cosa es esto y otra cosa es esa locura. Como que no se reconocía la importancia histórica que comenzábamos a tener. Y estábamos en esa pelea cuando de pronto un gringo pide la palabra, que aparte nadie lo había medio identificado, y dice, no, yo vengo de Estados Unidos, estoy súper impactado, y allá estamos muy impactados. Entonces está como muy loco, y él dice, justo hemos estado protestando contra tal reunión de X organismo, ¿no? Y nosotros, sí, así como que se gana esa discusión, se vota muy felizmente el mitin en la embajada, y justo pasaban cosas de ese tipo que nos dábamos cuenta tardíamente por la falta de redes, pero que el movimiento comenzaba a tener un peso histórico, y que eso explica por qué la burguesía hoy no quiere hablar de él, y explica el silencio posterior. Y también evidentemente la entrada de la PFP, ¿no? Es un golpe que la gente no asimila. Cuando pasa eso, hacemos el mitin de la embajada, y como llega el ala más dura, o sea, la más anticapitalista, la más aferrada, la que había estado al frente de distintas represiones, pues llegan los granaderos y nos dan con todo, y se llevan como a 11, 15 a prisión. Salen libres como 15 días después, lo cual fue un mega triunfo, porque aquí en China, cuando ya estás en reclusorio, no sales mínimo a los 3 meses de burocracia. Entonces salen compañeros, pero salen fichados. Entonces ya tenemos una pequeña vanguardia de 15 que no pueden marchar porque si los agarran ya es federal, todo eso. Y comenzamos a entrar a esos temas, ¿no? De que si delitos federales, que si bla... Y pues el golpe que representa, porque ahí es donde tenemos los primeros compañeros torturados, literal, ¿no? O sea, compañeros arrastrados de los cabellos de la entrada del reclusorio hasta la celda, cosas de ese tipo que expresan, digamos, un nivel de brutalidad por querer derrotar a un sector que el régimen consideraba más duro al interior. Entonces eso siempre procuró mucho el régimen, golpear mucho a una ala dura como para que se calmen, los meten. Por eso en Prepa 3 meten presos a todos esos, porque quien llega a Prepa 3 una semana antes de la entrada de la PFP son justo las alas que dicen, no, acá no nos toman el plantel. Entonces llegamos masivamente los que estábamos dispuestos a pelear con federales, que en realidad éramos bastantes, o sea, éramos casi todos, pero por ejemplo sectores también de la ultra como más onda de negociar, ¿no? De esperar y ver, que deciden no ir, pues eran justo con los que quería negociar rectoría, y por eso se llevan a todos los de Prepa 3 a prisión. Y ahí sí con delitos federales. Y aparte es un ejercicio de la rectoría de la ocupación militar en toda la UNAM. Entonces lo que hacen ahí es cercar, es traer un montón de federales, aparte hacen un espectáculo transmitido en cadena nacional en vivo. Entonces son, no sé, ejercicios represivos así surrealistas. Imagínense usted, mi madre se enteró por televisión que yo estaba ahí informada ya para subir a un camión. Y digo como ejemplo, porque así lo vivimos todos. Y ese tipo de cuestiones son las que también a la población le empieza a generar mucha rabia,
porque es un nivel de exhibición. Cuando nos tenían ahí en la prepa 3, llega la policía como en unos camiones enormes y colocan faros, así como acá, ¿no? Como los tipos de señalados, ¿no? Y cámaras, y todo el tiempo tipos encapuchados con cámaras. Entonces, eso se vivía a nivel que todo el mundo miraba, pero lo que se comenzaba a vivir en los planteles era que no sabíamos si se podía secuestrar a alguien, que es decir, ya una línea más dura y sobre todo en periféricas, en Cuautitlán, en Acatlán, en Iztacala, porque por la distancia, porque es Estado de México, porque es la policía del Estado de México. Y comenzamos a tener pues ya circunstancias de pensar otro tipo de cosas que por un lado sí trastocaba la discusión del tema de cierto aislamiento a nivel de planteles, aunque no a nivel de marchas. ¿Qué va a pasar con esta huelga? Y además nos tenemos que sostener. Entonces sí pasan cosas pues propias, digamos, de una lucha que se prolonga, y al mismo tiempo el movimiento estudiantil seguía intentando votar medidas que masificaran el proceso hasta el final. O sea, votamos proponerle a los sindicatos Consejo Nacional de Huelga, que no querían de huelga, entonces de lucha, que no querían de lucha, entonces marcha masiva. Entonces hacíamos muchas cosas de ese tipo y siempre las acompañaban sindicatos, pero nunca, por ejemplo, se hace contundente la unidad obrera estudiantil. Entonces, lo que hace el rector después, como la gran última maniobra, es el plebiscito, que es bueno, un desplegado donde dice regresen las instalaciones, vámonos al Congreso, ya está suspendido y toda la comunidad hagamos un Congreso. Y eso en primer lugar era diluir a este CGH radicalizado con la comunidad que tenía 9 meses en su casa y que pues no tenían rastas, se habían cortado el cabello 9 meses, se habían bañado, o sea, gente normal, que iban a las marchas normal, como cualquier persona, pero así como ustedes tienen aquí, pues imagínense, 9 meses, teníamos zanahorias, o sea, ya 9 meses de vida política, con todo lo que eso implicaba. Y justo eso también lo usaba el régimen para intentar ponernos como algo distinto. Y nuestro discurso en las calles demostraba que éramos lo mismo, que éramos hijos de trabajadores, que querían... Entonces era ese pleito de ideas todo el tiempo entre la burguesía, entre Televisa y el movimiento estudiantil. Y en ese detalle nunca nos ganaron. Ellos querían sus diálogos cerrados y les impusimos diálogo para no haber redes, diálogo transmitido en Radio UNAM, en Radio Educación, y no me acuerdo, creo que pedíamos Televisa y TV Azteca y pues jamás nos dijeron, no, ¿ustedes qué se creen? Pero era transmitido en vivo y muchos trabajadores escuchaban el diálogo. Entonces era pues muy interesante, ¿no?, que pasaran ese tipo de cosas, y luego también era bastante pues lindo y surrealista, un diálogo en donde estaba un activista diciendo, ¿por qué tú respondes al FMI y al Banco Mundial? Y pues obreros escuchando toda ese rollo súper político diciendo sí, a nuevo, ¿no? Entonces pasaban ese tipo de cosas que politizaron mucho a una población que estaba a punto de votar por primera vez en su historia en contra del PRI. Cuando se hace este ejercicio de la ocupación de Prepa 3, se meten presos, no recuerdo ahorita el número, rondaban las 300 personas, creo que 500, una cosa así, pero se liberan algunas las primeras horas. Y se realiza un consejo esa misma noche con lo que queda, y nos damos cuenta que agarran a mucho de la más dura, más radical, y que quedaba todavía gente, y ahí empieza a hacerse la discusión, el rumor, todo el PRD lo sabía, el régimen lo sabía, de la ocupación militar. Y el plebiscito lo firma Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, todos los diputados sin distinción, todos los senadores, Casanova. Es que te toqué porque no me acordaba el nombre. No tiene nada que ver. ¿No vi tu Facebook? No lo vi. No sé si... Soy la cábula, pero pero me refiero a que lo vota casi por igual, casi toda la intelectualidad progre, casi toda. Y lo que pasa cuando entra la PFP es que como la mitad se desmarca y dice, no, sí, yo lo firmé, pero yo no pedí la entrada de la PFP. Y como que intentan decir, yo no quise. Y nosotros, no te hagas, porque justo el CGH, cuando lee el plebiscito, creo que Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska esa mañana, a 7:30, salen en Televisa
sobre todo Pony, llorando y diciendo yo nunca me imaginé que esto iba a pasar. Porque aparte Poniatowska, que ella misma se pone como la figura del 68, era absolutamente escandaloso. Y el CGH, cuando rechaza el plebiscito, hacemos un comunicado de por qué se rechaza, en donde decimos esto es una maniobra del régimen, la antesala a la represión, y lamentamos que toda la intelectualidad de izquierda lo haya firmado. Y lo que decimos se cumple. Y entonces se da una discusión como de 15 días, no, esto no va a pasar, no sirve para eso, al contrario, ustedes son negligentes, miren. Entonces es hasta el final, ese ir y venir. De hecho lo firma el dirigente del Stunam, que acaba de fallecer también. O sea, todos los políticos que forman parte del régimen firman sin distinción. Hasta el que menos vela tenía en la UNAM dice yo también. Y creo que el único que no lo firma, bueno, seguro hay alguien por ahí. Luis Garrido, creo que no lo firmó. ¿Quién? Luis Garrido. Bueno, Garrido evidentemente no lo firma, y Toledo, el artista que siempre fallece. Bueno, Toledo es otra cosa también, ¿no? No es que sea... Pero les cuento para que sepan. Porque son contados los que no lo firman. Y ahí lo que pasa es que el movimiento estudiantil se va con esta denuncia. El rumor de que se va a ocupar la UNAM es cada vez más fuerte, es evidente, todos los periodistas lo sabían, entonces si por ahí tenías un cercano, te decían y tú te quedabas entre dudando y no. Y el movimiento estudiantil la última semana se pone a discutir qué hacer, porque no es como que para todos es obvio y entonces agarramos nuestras cosas y nos vamos. Entonces esa última sesión se da esta discusión de caracterización de si el régimen mexicano está decidiendo ocupar militarmente, tiene que asumir los costos. Y se hacen rondas de toda la noche y madrugada que son interrumpidas por la PFP. Se hacen rondas de esto va a ser un 68 o no, esto va a ser una masacre, llamemos a diálogo urgente, y otros no, es ridículo como diálogo urgente, o sea, toda clase de ideas, de hipótesis, pero finalmente, conforme avanza la madrugada, era más evidente que la policía iba a entrar hasta que entran a las 5 y cacho de la mañana. Y así termina el proceso. Lo que hace el CGH es una asamblea en el exilio, en la UAM, con los que se encontraban libres, y alrededor casi 1000 presos que son liberados en un lapso de 8 días a 3-4 meses, los últimos 4 meses me parece. Y más o menos los últimos 4 meses de huelga, una maniobra de Juan Ramón de la Fuente, es decir, todos los que tomaron las instalaciones, ahí se juntan los cebuistas con la llamada ultra. Si tú pusiste un candado el día 1 de la huelga, tenías orden de aprehensión, aunque fueras moderado, y ya ni estás. Entonces ahí, por ejemplo, pasa eso raro, y eso también genera que un montón de diputados del PRD y gente moderada se empiece a mover contra las detenciones, las de todos, porque a ellos les tocaba. Entonces, por default empiezan a surgir cuestionamientos en la jornada. Capaz que si solo fueran a la ultra no dicen nada, no lo sé, pero se empieza a dar una pelea política ahí en ese sector respecto a esa intransigencia que era evidente. Y el gobierno dice terrorismo y motín, o sea, 30 años de cárcel, ¿no? Y todos así, ¿está, no? Pues, por ejemplo, los últimos meses, compañeros muy señalados por la prensa, por ejemplo, yo no fui a mi casa en 5 meses, me trasladé en Cajuela 3, cosas de ese tipo. Y les digo el ejemplo porque yo creo que los sectores de delegados más conocidos, esa fue la situación. Porque como el gobierno dijo terrorismo y motín 4 meses antes, pues en realidad podías ir a una entrevista o una marcha y te agarraban en cualquier momento. Entonces eso es lo que quería generar el PRI, su vieja lógica PRI, ¿no? De que anduvieras a salto de mata, y nunca lo permitimos. Entonces lo que intentábamos hacer era justo andar en núcleos muy numerosos de compañeros para que imponer lo que quisieran hacer, que lo hicieran en masa. Y esa es la decisión del 6 de febrero, estar juntos. Por eso agarran a todo el mundo en el auditorio. Y lo que se solicita en esa noche es que los que estaban durmiendo aquí y allá, todos fueran al auditorio, como que no agarraran a nadie. Y bueno, siempre como es la vida, pues no falta el que se quedó a dormir solo, y hubo detenciones de todo tipo en todos lados. Pero la idea del CGH era estar juntos y resistir juntos. Los casos más duros que recuerdo son compañeros de arquitectura que estuvieron 4 días escondidos.
Y como la PFP estuvo como 2 o 3 meses, no recuerdo, pues no podían salir porque ahora era peor, porque ya estaban solos y no sabían qué iba a pasar y tenían hambre y sed. Y les cuento también esto porque seguramente conocen a Digna Ochoa, que es una abogada asesinada, democrática, asesinada en el Prieto. Pues bueno, fue una tipa democrática, muy combativa, estuvo entrando y saliendo por gente que estaba metida y que de alguna manera se lograba comunicar y decía, tengo aquí 12 horas, 15 horas, 20 horas. Entonces se vive esa situación interna los días posteriores a la ocupación, al mismo tiempo de un ir y venir por intentar liberar a los estudiantes, y luego pasa que la pelea nunca termina, la pelea política, porque después el régimen, cuando ve que surge una marcha con 1 millón de gente furiosa exigiendo la libertad, pues se le genera un proceso democrático con población diciendo qué estás haciendo, y no hicieron campaña electoral. Estábamos en febrero y las elecciones eran en junio, o sea, no existió su campaña electoral, hacen una campaña express como de mes y medio. Entonces eso al régimen le estaba generando mucho cuestionamiento, y lo que deciden hacer para poder empezar su proceso de elecciones es liberar a los estudiantes, porque había mucho pedo con los estudiantes presos. Entonces cuando ellos dicen liberar, quieren dejar adentro al Mosh y a algunos compañeros que eran más reconocidos por la prensa. Entonces la maniobra era liberar a fulano un poco menos conocido, y entonces ahí los compas empiezan a acordonar en las celdas y a decir no salimos hasta que no salgan los que tienen más delitos. Entonces primero queríamos salir y luego no queríamos salir, y pasan cosas pues interesantes, combativas, digamos. Y los abogados empiezan abogados del PRD o del mismo régimen, de repente, Freud, ya pagaron tu fianza, te vas, y tú, ¿cómo? Pero si yo no la pagué y además no quiero que la paguen hasta que no salgan todos, y te sacaban arrastrando y te liberaban. Y luego llegabas con tu abogado y te volvías a meter al otro día porque yo dije que no. Entonces pasaban ese tipo de cuestiones muy interesantes, que justo el régimen actual no quiere que se sepan, ¿no? Que hace como la vida política de un proceso que se radicaliza muy interesante de 9 meses y que da para mucha politización a las nuevas generaciones. Entonces yo, para concluir, como primer lección que diría, proceso organizativo, democrático, independiente siempre va a ser la fuerza de cualquier institución. Tienen que saber que el Tribunal Universitario expulsa a alrededor de 3,000 o 4,000 estudiantes los próximos 2 o 3 años. Eso explica el silencio de la siguiente década, porque acabaron con todo ese activismo. Lo que hacen hoy de fortalecer los órganos jurídicos, las oficinas e instancias jurídicas, utilizando las demandas de género, pues evidentemente es una línea para fortalecer al tribunal, que viene ya de décadas desprestigiado, y seguir fortaleciendo una línea de aparentes protocolos cuando siempre les ha importado poco las denuncias de género y las han encubierto, y ahora las utilizan a favor para fortalecer a la institución en sus alas más reaccionarias. Porque también las denuncias no sé ahora en este movimiento, pero históricamente la denuncia al tribunal como inquisidor y opaco en quién lo elige y qué determina y cómo lo discute ha sido histórica, de incluso décadas anteriores a la mía. Y otra lección muy importante pues es el tema de la autoorganización independiente del movimiento estudiantil, frente a el hecho de que el grueso de lo que fue el CEU en aquella generación, para empezar, por cómo acaba el proceso, por el rol negociador, traidor, oportunista que jugaron, quedaron muy desprestigiados, y el PRD no se pudo volver a construir, ya no tuvo ese 90% de autoridad y de cubículos en la UNAM. De hecho no pudieron hacer más escuela de cuadros, creo que hasta hoy día nunca más. Acabaron en Ayotzinapa, que fue el máximo de su degradación horrorosa, pero ya se estaba viviendo en la UNAM. Rosario Robles en el gobierno de la ciudad nos reprimió N cantidad de veces, quedó hiperdenunciado, hiperquemado, y lo que pasó después es que sí, no hubo un proceso como de toma de conclusión, había desmoralización, se descentraliza el organismo, se acaba la huelga, entra el grueso de la comunidad y se diluyen esos sectores, expulsan a muchos, y eso impone una especie de paz institucional, como nadie se mete con nadie porque todo puede abrir una pelea no cerrada, ¿no? Y sobre todo el intento de todo mundo se lavó la cara respecto a quién metió a la Policía Federal.
y evidentemente pues fue un cierre de filas de todos juntos del régimen y avalado por quien firmó el plebiscito, por lo menos salvo ingenuos que realmente no imaginaron, ¿no? Pero evidentemente fue una maniobra. Y esa es una conclusión también importante, ¿no? El tema de la relación de fuerzas que permite la entrada de la policía no hubiera ocurrido sin el cierre de filas de todos los sectores reformistas y oportunistas que hoy conforman los partidos y que muchos de ellos hoy están en el gobierno de Morena, empezando por todos los dirigentes, bueno, empezando por Claudia Sheinbaum, que muy probablemente va a ser presidenta el próximo sexenio, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan hoy, cada que sacan un cuadro de Morena, ¿qué les interesa? Sacarle su ficha combativa, que no tuvieron. Entonces lo que tienen que saber es que no la tuvieron, que fueron oportunistas, que intentaron jugar un rol traidor y no lo lograron, porque no se los permitimos, y que no se pudieron construir nunca más en la UNAM. Creo que eso sería en general, no sé si quieran que les cuente algo en particular, porque como vi que estaban haciendo eso, quise mencionarles lo que hacíamos en esas cuestiones, ¿no? Había mucha discusión, mucho proyecto, había un sector que se llamaba la Brigada Verde en Filos, que reivindicaban la legalización de la marihuana, ¿no? Y que además el ala perredista, creo que los expulsan al principio de las asambleas así de, ¿no? Por X razones, ¿no? Secundarias, y después terminan ellos de nuevo en la asamblea. Había peleas de ese tipo por posiciones específicas. El zapatismo se alinea un poco con el ala moderada, se burla de la ultra, ¿no? Marcos saca un comunicado donde dice ultra ja, ¿no? Así como si me ultra yo, ¿no? Como ese tipo de sarcasmo. Y como en los hechos se molesta cuando se va el PRD y dice, ¿y ahora qué quieren? ¿No? Se quedan solos, hace este cuestionamiento. Y sobre todo a políticas, porque políticas se da a conocer mucho como este orgullo ultra, ellos lo reivindicaban mucho así, más que otros planteles. Entonces justo Marcos hace un diálogo con políticas, haciéndoles varias ironías, como diciendo ustedes de qué me van a hablar a mí en la sierra, ¿no? Con arma, y ustedes que se dicen ultras cuando son unos estudiantes, así como un rollo medio así, por ahí debe estar el comunicado. Entonces ahí como que se desmarca un poco también el zapatismo. Obviamente no como el PRD, no para nada, pero sí en un intento de, bueno, yo no coincido con esto. Y después sí pide la salida de la PPP, ¿no? Y este tipo de cosas ya que eran normales, ¿no? Bueno, y luego AJA surge, Contracorriente se queda, yo creo una década, y después deciden cambiarse de nombre y llamarse AJA, no sé por qué. Ya eran otras generaciones, ya no nada que ver con las anteriores, pero ahí está. Y luego pues también que es importante construir organismos para la lucha, porque sin organismos, ¿quién cuenta la historia? ¿No? ¿Dónde está esa continuidad? De hecho, gran parte de los colectivos estudiantiles, muchos ya no están, y también en un sentido es un déficit de esos colectivos independientes que vienen de aquí. No porque tengan que estar los de mi edad, sino justo nuevas generaciones que vayan forjando determinadas tradiciones. Y lo interesante que tiene un movimiento estudiantil es que los hilos históricos de continuidad los adquiere rápido tanto la clase obrera como el movimiento estudiantil cuando comienza a reflexionar y a politizar y a sacar conclusiones. Porque, por ejemplo, nosotros analizar la coyuntura electoral, analizar el tema del 68, del 2 de octubre, como que teníamos la sensación de que iba a ser horrible la toma militar, de que la teníamos que pasar al otro lado. Obviamente no sabíamos si por ahí se llevaban a alguien al campo militar y este tipo de cosas surrealistas que son parte del priato. Pero también teníamos la sensación de que no podían masacrar porque venían las elecciones y que era un escándalo. Y evidentemente teníamos razón, pero cuando lo estás viviendo en vivo, pues así como que dices, pues que tengo la razón, pero no quisiera equivocarme, ¿no? Y con ese nivel de presión que implicaba, ¿no? La sensación de que estaban ocupando. Entonces, creo que dos grandes como herencias que intentamos tomar pues fue justo estas reflexiones represivas de lo que tenía nuestro pasado como mexicanos en el movimiento estudiantil y las lecciones de organización democrática que también forjaron el movimiento del 68, ¿no? Con el Consejo y ese tipo de organismos que estudiantes en Chile no lo tienen, son consejos más verticales, ¿no?
y rompimos toda esta figura de que son los expertos los que deciden la vida política y la vida universitaria, ¿no? Y todos podemos pensar, estudiar. De hecho, al que le tocaba ser delegado al diálogo se preparaba un montón, porque como iban a salir en Radio Educación, querían demostrarle al país que teníamos razón y se súper preparaban. Y decían, entonces a Rectoría no le era nada funcional esos diálogos, porque era tener a chavitos simpáticos oradores diciendo un montón de cosas que al pueblo le generaban mucha simpatía. Y para nosotros pues se convertía en una tribuna, pero a veces lo convertíamos en tribuna porque pues estos güeyes no querían cumplir el pliego petitorio y decíamos pues en lo que sueltan alguna demanda pues lo usamos, y en esa lógica a veces suspendían como diciendo pues ya no hay tribuna, pues a veces suspendíamos nosotros por represión o por alguna maniobra y a veces ellos para evitar más politización de la población, pero bueno eso. Ya somos pocos, pero si quieren contar algo. A mí me da curiosidad quizás pensar un poco cómo era la conversación, ¿no? O sea, lo traigo ahora, cómo son las asambleas en este momento, o sea, no sé, me parece un poco difícil quizás imaginarme, digamos, tomar las discusiones que están consignadas, no sé, o sea, también imagino que la experiencia, no sé, ayuda en ese sentido, ¿no? Pero quizás más ese tipo de movimientos, ¿cómo era? Pues es que sí, pues sí, tiene que haber un convencimiento conjunto o que la comunidad se empiece a convencer de que es importante escucharnos. Porque, por ejemplo, había sectores del CEU o de corrientes más de derecha que usaban mucho frases como no nos vengamos a convencer unos a otros. Ah, lo que tú vas a decir ya me lo sé, ¿no? Y eso existía mucho y a veces ni siquiera importa tanto que sí, que puedes tener razón y ya, bueno, ya sé lo que él va a decir. Pero justo eso nos conforma como proceso político, saber, a veces había CGHs donde había una decisión importante que tomar y decías, a ver, de la ultra, quiero escuchar a fulano de tal corriente, a fulano, a tal escuela que es clave, a tal escuela, y de los moderados, y más o menos así se configuraba la toma de ideas, porque ya ahí te daba un asomo de cómo venía la discusión. Y pues te las tenías que chutar si querías avanzar. Y además, el movimiento conjunto al principio cuando se hacen las reuniones por salones, pues eso seguramente es igual como ustedes lo han vivido en el sentido de que empiezan a decir pues, sus necesidades, sus problemáticas y se empiezan a involucrar. Entonces tiene un nivel de politización primero muy de lo que somos, lo que nos conforma, lo que nos inconforma, etcétera. Y después también, pero lo que éramos ya era muy politizado, ¿sabes? Entonces ya no hablábamos tanto de las cuestiones del día a día y locales, etcétera, sino este régimen, por qué nos va a partir la cabeza. Y eran análisis, si quieres, un poco como más qué actores se pronunciaban, por qué querían quebrar la huelga, cómo hacer algo que lograra algo, ¿no? Les decía, es un poco irrelevante tal vez, pero no había tanta onda digital. Se decía que había una supercomputadora que administraba la UNAM, ¿no? Y que la UNAM tenía el poder desde esa computadora a N cantidad de funciones económicas y bla, bla, bla. Y nunca nadie sabíamos a ciencia cierta. O sea, evidentemente existía un área de ese tipo, pero no sabíamos bien ni dónde estaba, ni qué pedo con él, ni qué funcionaba. Y había CGHs donde votábamos ir a tomar ese lugar, ¿no? Y decíamos, sí, porque como nada ha funcionado, a lo mejor eso funciona. Y entonces, digamos, no todo por sí mismo era ni súper correcto, ni, ¿no? Y había pues CGHs así como de, entre comillas, de descanso, que no pasaba nada, el rector estaba en silencio, se estaba jugando a desgastarnos. Entonces eran CGHs, pues, entre comillas, aburridos, ¿no? Donde decíamos, bueno, si ellos están jugando no hay diálogo, a veces pasaba un mes sin diálogo, entonces en ese momento nosotros vamos a hacer una mega marcha o votamos brigadeos o cuestiones de ese tipo que nos fortalecieran, o vamos a sindicatos. En el proceso se votan comisiones para ir a las universidades de todo el país, como cosas que empezó a vivir el 68, a ir a universidades. Hubo universidades que votaron la huelga. Cuando entra la PFP, entran a la ENA también, la toman militarmente. La rectora, creo que era mujer, la rectora de la ENA tuvo que decir
yo no pedí la policía, a mí no me vean, y sí, en realidad ella nada que ver, en realidad tomaron para que no saliéramos huyendo a la ENA, ¿no? Y porque había chavos solidarizándose y que hacían paros también constantes allá. Entonces tuvo muchos coletazos interesantes a nivel nacional, ¿no? En otras universidades. Constantemente al CGH llegaban delegados que estaban en paro en Nuevo León, en Chiapas. A veces llegaban un sector salud, a veces llegaba un sindicato. Una vez llegó que un nieto de Zapata. O sea, siempre había ya saben, cuando hay saludos, este tipo, siempre pasaban cosas que expresaban mucho la contundencia del movimiento a nivel nacional, que es algo que el régimen estuvo todo el tiempo intentando negar y que era un hecho. O sea, si hoy lo ves a distancia o si lo viéramos en ese momento con redes sociales, era hiper contundente, ¿no? O sea, ya los 9 meses lo explica por sí mismo. Y lo que hoy quiere hacer justo el PRD, en un sentido Morena y todos estos sectores de derecha que hablan del proceso, pues es justo ponerlo como todo lo contrario a lo que acabo de decir. Que no se conoce, ¿no? Digamos, explicar de una manera sin susto, sin disputa, pues una realidad, ¿no? Hay posiciones políticas y que se comprenda pues que el proceso se radicalizó por el proceso mismo, ¿no? Inclusive, ahora que dices esto, es súper común escuchar como el balance de los sectores del ala moderada, planteando que las asambleas, que lo que desgastó al CGH fue el CGH mismo, ¿no? O sea, que las asambleas eran eternas, que era larguísimo, que era súper difícil ponerse de acuerdo y que en realidad el problema del CGH había sido, no lo dicen así porque estaría muy mal, pero a lo que apuntan es decir que la práctica democrática fue lo que mató al CGH, ¿no? O sea, el hecho de no ser como más ejecutivos en términos de decir ya esto se hace y entonces... Y inclusive el plantear que habían diferencias políticas, ¿no? O sea, como las diferencias políticas fueron lo que acabaron con la huelga del 99, como si, no sé, pues intentando satanizar lo que implica construir organismos de autoorganización de manera independiente y pues construir mecanismos de toma de decisión, de democracia, de discusión que vayan más allá, o sea, por fuera de las instituciones universitarias. Y sí es muy interesante porque neta, o sea, escuchan a cualquier persona de la huelga del 99 hablar y lo primero que te dicen es eso, ¿no? Eran larguísimas, se peleaban, eran bien agresivos, como de, bueno, pues claro, le quitan todo el corte político que de fondo tenían las discusiones. De hecho, la primera vez que hubo golpes en un CGH fueron de rectoría, porque estábamos todos, o sea, en ese momento, digamos, nunca nadie se había golpeado y entraron los porros de ingeniería, no sé si te acuerdas. No, metieron a los porros de ingeniería y como todavía era muy masivo en ese tiempo, pues entró así un grupo de tipos, como cualquier grupo de la universidad, y ya dentro de pronto empezaron a golpear como si estuvieran jugando americano. Y pues todo el mundo se fueron encima de ellos y se hizo ahí una de estas que se ven en las caricaturas, porque eran como 50 tipos, ¿no? Y ahí empieza justo esa nueva etapa. Sí. ¿Y qué participación tuvo el sector docente? ¿Tú eres de Acatlán? De Acatlán, sí. De una cosa que una vez un compa nos despertamos como cualquier día en su tiendita de campaña y pone una banderita. Se le antojó ponerle un payaso Krusty y llega a la jornada y toma la foto y dice la ultra de Acatlán y el campo Krusty. Así la prensa, así de facha, ¿no? La jornada, así de súper facha. En algún momento sacan un desplegado de que la ultra de Acatlán, todas las mujeres abortaban y enterraban fetos en los campos de fútbol. O sea, en la primera plana de la prensa. O sea, así, policial, bajo nivel. Entonces, en ese sentido, era muy como el PRI de Díaz Ordaz, todavía. Pero esa población, pues yo me imagino, si lo hacen es porque en algún sector pegaba. Pero el brigadeo contrarresta. Y los profesores y los padres... se forma una asamblea de académicos y también se acaban dividiendo. Un sector muy moderado y un sector que se hace ultra. Evidentemente la mayoría fue moderado. Entonces prevalecieron un poco como fuera de las instalaciones. Y tuvimos unos profesores que siempre estuvieron apoyando tanto en asambleas. De hecho, si hubiesen sido más numerosos,
el CGH hubiese permitido, que al principio lo permite, que tuvieran esas delegaciones como profesores, pero al terminar quedando unos, 2, 3, 4, se quedan como observadores en las asambleas. Y cuando empieza a dividirse ultras y moderados, esos profesores muchas veces eran como, ¿cómo se dice? Como para limar conflictos, como a ver, yo los escucho, como conciliadores. Y también tenían posiciones, ¿no? A veces tomaban posición para un lado y para otro, pero también siento que muchas veces preferían conciliar para que el movimiento triunfara que dar su posición, como que decían, a ver, que finalmente, bueno, eso puede tener dependiendo de lo que se discuta, puedes tener una opinión, pero era propositivo en ese sentido. Y ellos se conforman como asamblea y todo el tiempo sí se mantuvieron como mucho más activo y más solidario que el movimiento sindical. Pero cuando se va el PRD como que se empiezan a silenciar mucho porque eran mucho más de derecha. Y también se acaban formando asamblea de padres, principalmente de los menores de edad, de bachilleratos, y era muy masiva, súper masiva. Y tenían sus asambleas por colegios, de los bachilleratos, pero eran muy grandes. De hecho, había muchos chicos, no sé, 14, 15 años, que sus papás dormían ahí, o que iba el hermano más grande a vivir ahí también, porque la decisión pues, de los chavos era yo aquí me quedo, ¿no? Entonces el papá se terminaba yendo, se turnaban. Entonces, por ejemplo, en bachillerato involucró a mucha población de familiares, y hasta las abuelas, ¿no? Cosas de ese tipo. Y en los CGHs siempre los veías hasta arriba, como que siempre estaban al tiro, ¿no? De sus chavos. Y cuando toman prepa 3, estamos así cercanos, ¿no? Y nos tienen rodeados como 3 horas, como para, no sé, como para derrotarnos moralmente. Entonces, sí, no hay pedo, aquí cantamos, ¿no? Y ahí cantaban unas, no nos moverán, el que no puede, y todos, cállate, esa no la cantes, nos van a mover obviamente, porque era una protesta. Pero cantaban el himno nacional, no, esa mamada no la cantes, ¿no? Entonces pasaban cosas así que pasan cuando hay represión, que ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía esto porque me acuerdo que cuando salimos de la prepa, no sé si han visto las imágenes, nos van arrancando uno a uno. Hacemos una enorme cebolla abrazada, de 600, y nos van arrancando uno a uno. Entonces ese proceso es muy largo y es muchos gritos. Y es transmitido en cadena nacional. Y todo el tiempo transmitiendo los jaloneos. Entonces, pues hay el que se aferra, el que se pelea, el que patea al policía, el que no, el que dice no, yo ya me salgo, pero en general la onda era resistir. Y ahí, por ejemplo, lo que decidimos políticamente cuando ya vimos que ya estábamos rodeados, porque rodean la prepa, la avenida y la avenida de atrás y la avenida y la entonces estábamos rodeados. Ahí lo que decidimos es poner adelante a Lucha y Alza, que era como el sector más diplomático, y atrás a la ultra más grande de edad, a los de Acatlán, a los de política, o sea, como los más rudos, para los putazos ya más rudos, y adelante a los más diplomáticos por si podía todavía lograrse algo. Entonces nos abrazamos así, y en medio dejamos a todos los más pequeños, muchos jóvenes, y hay un instante, como media hora antes de que ocupen, que hacemos este team back que les estoy contando, y decimos, no, pues ya valió, ¿qué vamos a hacer, no? Porque ese día sí no sabíamos si podían disparar o algo más rudo. Entonces ahí en ese team back decimos, había chiquitos de prepa, de 15, de 16, y les ponen unos de políticas la escalera y les dicen, si te quieres escapar, todavía estás a tiempo de intentarlo, porque estaba rodeado, a lo mejor por ahí, por fuera lo logras, y si no, pues ya. Y todos los chiquitos deciden, no, nos quedamos, todos, y se salen 2, y 20 años después los encuentro y me dicen que los agarraron y se los llevaron al tutelar y nunca los superaron hasta 20 años. Bueno, entonces eso pasa en la prepa 3, se hace ese círculo, y como duramos 3 horas en ese jaloneo, se veía toda la calle de enfrente y la otra acera, no sé, 3,000, 4,000 papás, pero eran puros papás, seguramente población solidaria, pero en general eran todos los papás, que sí tenían una conformación en las escuelas, y en ese momento pues dejaron la escuela y se fueron para allá. Entonces, como era mucho papá,
se empiezan a pelear con los federales y con los granaderos afuera y nosotros adentro, y esa fue mega trifulca. Así los padres agarrándose a golpes y los chavos aferrándose a golpes, y además los golpes que hubo todo el día en la mañana en recuperar el plantel. Ahora, eso fue una trampa política del régimen. O sea, la intención era que llegáramos y era obvio que íbamos a defender el plantel para llevarse la Mega Ultra, porque surge luego la Mega Ultra. Entonces querían llevar a la Mega para poder negociar algo. Y lo logran, de hecho caemos en esa trampa. Y ahí hay un cierre de filas, pero ahí los padres, por ejemplo, también ya estaban muy radicales. De hecho, ahí llega mi madre. Salimos como 100, los últimos 100 nos dejan hincados en unas rejas y según ellos, no lo sé, se acaban los autobuses. Y yo pongo el pie en el autobús que ya se llevaban al reclusorio y me jala una granadera y me baja y dice que ya se llenó y ya me bajan. Entonces nos tienen allí hincados toda la tarde-noche, como 2 horas, y empiezan a decir los granaderos que ya no hay camiones, que no sé qué, y la chispamos. Entonces empieza a llegar Juan de Dios y nos empieza a sacar. Y la presión de tanto tiempo en lo que se llevan a muchos chavos, los papás peleándose, al rato ya eran muchos padres y logran liberar a esos últimos que estábamos esperando camión. Entonces ese tipo de pequeñas peleas, pues la neta también lograron algo, porque hubieran agarrado así más. Y también los papás agarraron politización. Luego cuando el 6 de febrero ya estaban todos presos, pues los padres son los que piden la libertad, puros papás, y eran miles, y muchísima población, pero al frente puro papá. Y encabronados mal, así salía alguien del MP, del típico que da informes, y madriza, así encabronados mal. Entonces yo creo que eso lo palpaba también el régimen. Nosotros le llamamos la marcha del millón, y por eso empieza a generar una línea de distensión, ¿no? de liberar gente. Hay muchos detenidos en camarones, en el búnker, en distintas instalaciones de la Procuraduría, y liberan como a 1000. O sea, hubo mucho más detenidos, pero ahí sacan listados y deciden llevarse a 1000 al reclu y a muchos los liberan de ahí mismo, están 2 o 3 días. Y en esos días los drogan con el alimento como para que no hicieran mítines en el... Porque ya estábamos más allá o sea, ya no nos importaba. Entonces, pues yo creo que si no los hubieran medio sedado, pues ahí mismo hacen un pedo y se pelean. Ya era todo muy radicaloso. Y mientras vieran la banda, mientras vieras masivo, era hacer la pedo. Ya solo, pues ya medio la vería, ¿no? Y justo ese día llega el Mosh, a Valero, a Benítez, los detienen y había un tipo muy grande, la verdad no sé si era extranjero, era muy grande, encapuchado, y ese tipo cuando iban saliendo del auditorio señalaba personas en particular y las separaban. Y a esos se los llevan en camionetas especiales, de esas como blindadas, ahí se llevan al Mosh y los tardan en entregar un par de horas. Evidentemente fueron golpeados o tal vez torturados. Y ya después llega el Mosh a uno de los centros de detención y se ve que había estado muy intimidado en el rondín. Entonces llega agachado, pues como que no sabía dónde estaba llegando. Y sí pasa en los autobuses, a muchos compas les decían que íbamos al campo militar. Entonces imagínate eso solo. Entonces él llega así súper intimidado y cuando llega todos empiezan, ya llegó ese güey, no, porque sabían que tenía órdenes rudas, y ya que escuchan sí se le ve su cara de, ya la libré, ¿no? Entonces esas cosas son como cosas que iban dejando el proceso como de mucha moral, ¿no? De eso, ¿no? Y después pues en general los compas señalados de lo que fue la ultra eran pues cualquier compañero. Lo que pasa es que el régimen intentó hacer esto que hizo con Chile, en el movimiento chileno, como que agarró rostros y decía, a ver, el más radical, y los fichaba. Entonces a él lo decidió tomar por las rastas y darle como que su espectáculo, ¿no? de derecha, pero en realidad era cualquier compañero. Y ya. No sé. Preguntarte.
que no te haya preguntado ya. Sí. También impresión. No, pues eso, o sea, como impresiones sí me parece, pues no sé, me hace sentido el que desde, o sea, no sé, la burguesía o los mismos compañeros del CGH, por lo que decías en otra charla, de que tú al toparte con un compa del CGH le preguntas que, ¿para ti fue heroica la huelga o no? Claro. Y en base a eso ya pues sale la verdad. Y eso, ¿no? O sea, como que todos estos procesos que dices, ¿no? De la solidaridad, aunque no se haya como consolidado esa unión obrero-estudiantil, el que el SME les haya puesto luces cuando se las cortaron, que diario estaban los trabajadores con despensas en las entradas. No sé si fue real eso de como la película de Güeros cuando estaban acá y que dicen, no, sí, aquí está la cocina y la central de abasto nos regaló una tonelada de Sí, cebollas sí, y acá la sopa de cebolla. Sí. Y como todos esos, pues sí, como esas expresiones de solidaridad, de clase y de lucha, o sea, no sé, creo que en la vida las he visto genuinamente, y no sé, o sea, me parece que fueron muy valiosas, son muy valiosas y hoy día creo que sí se ha perdido mucho la noción de la importancia y la necesidad de pues, esa unión entre obreros y estudiantes y pues, entre oprimidos. Y no sé, también en ese sentido y en este proceso, en este momento, pues no sé tú cómo vas viendo la cosa realmente, ¿no? O sea, ¿crees que la situación se presta como para justamente crear demandas, o sea, sintetizar las demandas que ya hay, que justamente se parecen mucho a las primeras demandas que levantaron antes de entrar en huelga? Y justo si logramos construir demandas concretas y puntuales que ayuden a masificar y que ayuden a que la gente y las mayorías se sientan identificadas con las demandas y la lucha en sí misma, pues no sé, por lo que hayas visto, otros procesos de lucha obrera, de movimiento obrero en la ciudad, en el país, se podría prestar como una situación, una tierra, un suelo fértil para esa posible unión obrero-estudiantil o de plano la cosa está muy atomizada y la cosa no se presta para eso o no sé. Pues es que ahora una de las cuestiones pues es que ganó la 4T y ganó con una amplia mayoría. Entonces, sí hay cuestiones que han cambiado en cuanto a la 4T, que tiene que ver con un tipo de discurso que tiene López Obrador, ¿no? Un endurecimiento distinto de lo que había sido PRI, Peña Nieto, además, que llegó al poder con toda esta represión, ¿no? Ahí en San Lázaro. Entonces, que llegue un tipo que dice, no, pues los militares son pueblo, ¿no? Y voy a darle trabajo a toda la juventud y pone pilares masivos. La realidad precaria, compleja, contradictoria la vamos viendo, pero hay mucha población que lo cree como un proyecto. Entonces hoy creo que hablar de cualquier proceso tiene que trastocar mucho esa sensibilidad desde el diálogo, porque muy probablemente no mucha de la comunidad universitaria, desde profesores, trabajadores y estudiantes, muy probablemente votaron por Morena. Y generar esa desconfianza, esa ruptura. Rectoría para mí es fácil, es una institución súper arcaica, con la junta, los directivos, por ahí esos discursos, esos diálogos, convencer a los compañeros de la antidemocracia es más relativamente fácil, digamos, por lo menos fundamentarlo. Pero la sensibilidad respecto a que de pronto López Obrador en una mañanera dice, ay, como que el rector habría que elegirlo, ¿no? Este tipo de cosas que sería histórico, sería más democrático, más allá de que no lo sea del todo, ¿no? Nosotros como agrupación estudiantil en ese entonces, como hoy la AJA, pues siempre hemos planteado gobierno tripartito. Han existido ejercicios de autogobierno en la UNAM, que es lo de arquitectura, que
A veces se habla mucho y se conoce. Yo cuando estaba en la universidad siempre se decía, el autogobierno, que alguien nos cuente el autogobierno, y piensas que no sé, que va a ser una charla tan larga como esta. Y bien, nunca yo conocí a alguien que nos lo contara, mira, hicimos el auto. Pero bueno, a final de cuentas, lo que existe pues fue justo un proceso donde se tira al directivo y se conforma una asamblea permanente que empieza a organizar toda la logística académica, universitaria y administrativa, y no dura mucho tiempo. Para que dure mucho tiempo, pues tendría que existir justo una junta autoorganizada, democrática y permanente. Nosotros lo que hemos planteado como política es gobierno tripartito, ¿no? Que sea una cuestión consolidada de manera democrática en un sentido oficial, ¿no? Pero que sea de esta manera. Por ejemplo, López Obrador, en el gobierno de la Ciudad de México, después de la huelga de la UNAM, crea el PRD, la UACM en la ciudad, y tiene un gobierno 50-50 en porcentaje estudiantil y académico, y el rector es un voto más. Entonces es, por ejemplo, más democrático que la Junta de Gobierno. Una de las carencias que ocurren en la UACM es que la comunidad estudiantil no está politizada cada año y siempre dejan vacío el consejo. Entonces, cuando tú dejas vacío un consejo con 50 de representación, pues lo estás limitando. O lo que ha intentado hacer hoy la rectora Tania, es fortalecer sectores moderados en el consejo, tanto en el área académica como en el área estudiantil. Pero con este ejemplo que les digo, un consejo 50-50, pues yo no dudo que Morena incluso, lo que pasa con la rectoría es que es un poder muy enquistado con un sector de ya muchas décadas de cúpula de poder que parece difícil de remover. Por ahí no se descarta, por algo López Obrador en mañaneras dice, mira, y tira ondas, porque seguramente está palpando, ahora dependerá de su relación de fuerzas y negociaciones con el PRI. Gatell está aparentemente alineado, pero el tipo históricamente fue PRI. Entonces no sabemos qué pase, pero lo que sí creo yo que cualquier proceso, lo que ocurren son dos cuestiones. Una, que sí hay una ruptura de tradición. Seguramente en el 99 había una ruptura de tradición con el 68. ¿Qué es lo que vuelve a generar esa continuidad? Pues la lucha misma. Entonces, a lo mejor si ustedes, o en el 132, o ustedes, o cualquier otro movimiento que surja, pues comienza a responder a los debates que planteaba Isabel, de lo que decían en las asambleas, que si se desgastan, todos los argumentos que da Isabel son los argumentos que decía el CEU en el 99. Entonces, hoy, en aquella época eran claramente antidemocráticos, decirlo, pero en esta época, cuando no hay conclusiones de un proceso, pues pueden decir, bueno, sí, a lo mejor 10 horas hablar desgasta. Y no es que se reivindique hablar 10 horas, simplemente hay cosas que así son, y uno no es como que la línea es hablar 10 horas, ¿no? Y los CGHs, por ejemplo, empezaban 5 horas tarde, o a veces hasta 10, o había represión y decían, no, pues que hasta que liberen a Juan Pérez, que el abogado fulano, y entonces el CGH está ahí sentado, comiendo y esperando a que llegara Juan Pérez, ¿no? Y muchas cosas pasan así, digamos, en la dinámica ya de lo que implica una lucha viva, ¿no? Pero lo que sí intentaba, por ejemplo, el consejo no comenzaba hasta que no había mayoría de escuelas, y eso es pues un precepto democrático comprensible en la práctica, que tiene que ser, pues es algo que tienes que aceptar si quieres democracia participativa estudiantil, ¿no? Y sí es una contradicción que se hubiese debilitado el movimiento, porque esas asambleas de delegados que a lo mejor cuando empieza la lucha te votaban 7,000 o 9,000 o 10,000, pues después te votaban 1,000 y después te votaban 500, y seguramente en Acatlán terminamos alrededor de 400 chicos. Entonces ya no te votaban los 10,000, ¿no? Y de esos 400, cuando viene la represión, los papás a la mitad le dijeron que vienes para casa, y se quedan 200 esa noche y 100 no venían para, ¿sabes? Sí. Entonces eso es evidente, ¿no? Esas debilidades de las que se habla poco también, porque se tienen que comprender en el contexto, no en el golpe de la derecha, ¿no? Entonces hay una pelea, nosotros hemos visto que hay una pelea política viva respecto a las elecciones del CGH, que la Comisión de Derechos Humanos ha estado publicando a familiares de Lucio Cabañas, a familiares de distintos procesos de guerrilla, del magisterio de la APO,
y publicó un libro plural con sectores de lo que fue la Ultra que aceptaron participar. A mí, por ejemplo, me invitaron a esa publicación y lo primero que pregunté, como lo que pregunta cualquier compañero coherente de la Ultra, es quién lo va a financiar y quién va a participar. Y cuando me dijeron que posiblemente lo financiaba Batres o la CNDH, les dije que no. Y, por ejemplo, abrió una discusión en redes, el CDH, y que sí, que sí somos los intransigentes de ayer, y que si lo plural hoy le abre la puerta a Morena. Finalmente el libro incorpora algunos testimonios de estos compas que fueron ultra, pero también le da un ensayo a Belauzarán, al diputado del PRD. Y cuando a mí me han pedido una opinión del libro, lo que yo planteé es que nunca en los 20 años desde la huelga se le había dado una tribuna tan relevante, un reconocimiento tan importante a alguien que abandonó la huelga por traidor. No, esa es mi posición. Entonces yo pienso que en algunos sectores de esta gente, que como se puede expresar en otros, lo que diga la Ultra les importa, porque Morena en realidad está copando todo. Entonces, si se fijan, esta charla pues termina siendo muy rica en lecciones, en distintas cuestiones, coincidan o no. Nada más para que se vayan pensándolo, eso opuesta a Morena. Y eso no solamente lo digo yo, lo decimos muchos con otras ideas, desde otras sensibilidades, etcétera, pero la Ultra no solo es una persona, somos muchos compas que no estamos integrados a Morena. Ahora, evidentemente hay mucha gente que está integrada a Morena, ¿no? Que seguramente también la Ultra y en todo proceso, ¿no? Pero creo yo que cualquier proceso de movimiento estudiantil hoy por hoy tiene que cruzar el intentar dialogar de manera pues democrática, respetando a la gente, porque es necesario discutir. Cuando yo entré a Acatlán, como es hoy de hecho, era una escuela muy conocida por ser muy reaccionaria, tenía mucho porro judicial, gente ya muy grande ahí de armada, lo que eran antes los porros. Y como activista del CCH, cuando entrabas ahí te decían, bueno, felicidades, se acabó tu vida política, porque era tan facho. Y digamos, yo dije, pues a mí me vale. Y justo empezamos un proceso de uno a uno de decir, ninguna confianza en las autoridades, ninguna confianza en tal o cual iniciativa, acá la clave es organizarnos y de una u otra manera, obviamente apuntalado por la sensibilidad del momento, por la comunidad, comenzó a generar eco. Entonces, lo que sí yo les puedo plantear es que cuando hay claridad estratégica, cuando hay claridad en las ideas y cuando lo estás pensando en un sentido histórico, toda esa fuerza que tiene que ver estrategias probadas, errores probados, aciertos probados, toda esa contundencia te va a dar una fuerza política impresionante, tanto para la pelea política como para construir proyectos, como para enfrentar gobierno de rectoría, directivos, porque ellos sacan lección. La burguesía saca lección, estudian, sacan conclusiones, traen a sus abogados, expertos, etcétera, para ver cómo derrotarlos. Y justo la construcción de organismos, de elecciones, convertirnos en gente que hable mucho, que comprenda mucho, que lea un montón, que mañana, como dices, no sé qué, pero bueno, mañana ya lo sé, porque a lo mejor me fui a leer tal y entonces ya sé qué más quiero saber. Justo ese enriquecimiento es lo que nos da el peso de generaciones pasadas de poder transmitir esa fortaleza. Y ahí radican triunfos, porque no hay luchas, no solo en el mundo, sino en este país, que no se puedan ganar sin pelear política, porque todo el tiempo va a estar metidos sectores del poder que no quieren perder, con un montón de gente que lo va a estar defendiendo. Entonces la clave es generar justo esa ruptura con sectores que sí, que expresen sus ideas desde los sectores que realmente son académicos, trabajadores, estudiantes. Y se han vivido algunos otros procesos así en México, posterior a ese, como la APO en el 2006, incipientemente la lucha de Atenco contra el aeropuerto, tiene sus particularidades, porque tienen expresiones más campesinas, etcétera, o de defensa ejidal, ¿no? Pero a todo, creo yo, se le puede sacar justo una lección o una conclusión, y podemos tener diferencias, ¿no? Porque yo tengo diferencias, digamos, con las perspectivas de la dirección de la CENTE, en lo que fue la APO, pero la APO hizo un ejercicio de doble poder. ¿Eso qué significa? Tomaron registros civiles, ministerios públicos, instalaciones policiales, medios de comunicación, tomaron el palacio. Eso fue un doble poder. Lo que pasa es que ese doble poder se vivió en uno de los estados más aislados y pobres del país y no se terminó por desarrollar.
También un doble poder, pues es el ejercicio de arquitectura que les decía que duró muy poco, o los ejemplos tripartitos que a veces nosotros defendemos, ¿no? Justo. Y siempre que hay estos niveles como de contundencia, pues va a haber sectores reformistas que digan, bueno, medio lo vivimos, pero no lo vivimos, ¿no? Y proponen políticas intermedias que, digamos, en otro ejemplo es justo todo lo que el previo que se vive a la toma del poder en Rusia con Kerensky y toda esta pelea socialdemócrata, ¿no? Que en un sentido, cuando en la pelea política dices, bueno, yo tengo determinadas ideas y capaz que el proceso da para que se radicalice, pues yo apuesto a que así sea, hago lo posible, pero no lo sabemos. Y el sí saberlo depende del nivel de organización que alcance la clase trabajadora o el movimiento estudiantil en su momento. Por eso nosotros nos jugamos mucho a pelear desde contracorriente estas ideas y hoy la AJA, porque cuando empieza la huelga de la UNAM, contracorriente éramos tal vez 6 o 7 personas. Era Aldo, Jimena en la ENA, Eric, Abraham, Saúl y yo. Sí, lo que dice Lenin, que habíamos en un 8, ¿no? Y así pasa en la historia, en todo proceso. No porque nosotros fuéramos la mega onda, ¿no? Sí, éramos una corriente más de lo que fue esa lucha combativa. Y en el proceso, bueno, terminamos teniendo a muchos compañeros en muchas escuelas defendiendo ideas que es de esta conexión de lo que charlamos hoy. Y esa experiencia nos lleva creo que la huelga de la UNAM a todos nos cambió la vida, a todos, eso sí, en general, a la derecha, a la izquierda, a todos. A muchos porque no lograron continuarla en la academia, no solo por la expulsión, sino por el trauma, represión y distintas cuestiones. Y a muchos otros porque tomamos una trayectoria revolucionaria. Y hay muchos compañeros que no, después de haber vivido todo lo que vives, en la politización y en la comprensión y además en la experiencia, no puedes volver a, bueno, listo, no voy a hacer mi vida, ¿no? De por sí ustedes pues tienen proyectos, un montón de proyectos alternos a la academia, aún sin este proceso, pues con este proceso triplemente se los plantea. Entonces eso es lo que nos planteamos algunos compañeros que decidimos forjar una organización revolucionaria en México. Y seguimos luchando y a veces pues el producto de esa continuidad se pueden transmitir estas conclusiones en organismos, que es la intención, ¿no? Entonces es combinado. Ahora ustedes también lo ven en Francia, están pasando cosas históricas que decíamos, maldita pandemia, ¿no? Parece una cosa muy surreal y pues pasa, a veces la ruta, los rumbos pues los tiene la clase trabajadora que hoy está dando pelea brutal y hay compañeros nuestros en Francia que justo están dando una pelea contra las burocracias sindicales y la burocracia de la CGT que ya se quiere sentar a negociar con Macron, lo mismo de la huelga de la UNAM, con la oferta de retirar las pensiones y no con la abrogación liberal. Es exactamente la misma discusión y parece loco, pero si un trabajador francés comprendiera las lecciones de la huelga de la UNAM, dice, bueno, no voy a negociar, ¿no? Porque en realidad son las mismas maniobras de la burguesía en un montón de lugares que lo utilizan una y otra vez para derrotarnos. Y lo que plantean hoy compañeros en Francia pues es justo la necesidad de hacer una huelga permanente para derrotar a Macron. Que se han hecho huelgas parciales que duran un día, 2 días, 3 días, pero si tú le lanzas una huelga contundente de un mes, se va porque se va. Porque esto es económico. La burguesía toma decisiones económicas. Entonces, quien está impidiendo que se logre eso pues son las direcciones sindicales, la burocracia sindical francesa. Y no sabemos qué pase, pero pase lo que pase, hoy la clase trabajadora francesa está en mejores condiciones para luchar que la pandemia horrible y también en Europa, y el impacto es este tipo de cosas que les contaba de México respecto a esa juventud y a nivel internacional, pues los impactos son más directos de lo que nosotros los percibimos. O sea, nadie descarta que surja X cosa después en otro país, como está pasando en huelgas en Alemania, en Gran Bretaña. Si se fijan, todo lo que sale a nivel de clase trabajadora hoy en noticias son luchas por salario y luchas por jubilación, porque los organismos financieros van sobre esos temas y en la UNAM van sobre el tema de educación. Entonces, por ejemplo, yo no sé si no se va el PRD, etcétera, todo lo que ellos dicen que no debió haber pasado porque
somos bien malos y nos echamos. Si eso no hubiera pasado, muy probablemente hubiese habido cuotas. O sea, si levantamos, si decimos, ok, ya suspendió, vamos a un congreso como dicen, pues obvio habría cuotas. Si hoy con esa lucha no quieren tocar cuotas, pero hay un montón de litización de cobros ilegales y todos esos diplomados que son una especie de cuota, pues sin haber cedido en eso, habría eso y más. Entonces creo que lo que ha intentado el gobierno en la UNAM, como en el Poli, es en implementar planes velados por abajo. Todo es voluntario, ¿eh? Porque si lo votamos, entonces nos arma la campana, ¿no? Entonces para ahorita no lo hacemos poco a poco. Y entran nuevas generaciones que, por ejemplo, ustedes no sabían que se iban en masa los chicos a pagar sus 20 centavos. Y para ustedes ya nacen y dicen, pues 20 pesos, pues qué más da, ¿no? Y nosotros, no, era patria o muerte, 20 centavos, ¿no? Son 100. Ya son 100, por ejemplo. Entonces, justo esa razón. Pero si gana Ventanilla, les aceptan 20, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pues vayan a Ventanilla.